Ahora vamos a hablar de este tema delicado que comentábamos al inicio de nuestro servicio informativo, el caso de una mujer que denuncia por mala praxis a un médico cirujano. Ella fue, accedió al procedimiento, confió en este profesional y al parecer no utilizó los materiales correspondientes para el tratamiento requerido. Y se genera una terrible preocupación. ¿Por qué? Porque el médico tratante hoy ya no quiere hacerse responsable de su paciente, que es lo peor. Entonces, la víctima, que la mujer que radicó la denuncia, tiene que estar buscando otros médicos cirujanos para que de alguna manera pueda solucionar este inconveniente de la salud, teniendo en cuenta que la cirugía practicada le arrojó como consecuencia problemas de salud en otro ámbito. Eso es una práctica sumamente peligrosa porque la salud de la paciente está en riesgo, está en peligro. Exactamente, ya estamos con ella, con la denunciante Gabriela Rodríguez y también con su abogado, el doctor Elber Caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. En relación a la señorita Gabriela Rodríguez, quiero manifestar que la misma, a través de las redes sociales, tuvo conocimiento de los servicios que prestaba un médico cirujano de nombre Faisal Huésped, que tiene una clínica de nombre Estetic Vie. La misma concurrió a la clínica, consultó con el médico y llegaron a un acuerdo económico donde le iba a realizar una cirugía plástica estética de dermolipectomía abdominal, como así también de una lipoescultura. La dermolipectomía abdominal consiste en eliminar el exceso de piel y grasa que tiene la mujer en el abdomen a consecuencia de la cesárea generalmente. Y la lipoescultura vendría a ser el injerto nuevamente de grasa a los glúteos para mejorar el contorno y la estética de la señora, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se lleva a cabo la intervención. Tiempo después, al sacarse la venda, la señora encuentra que la cicatriz era totalmente antiestética, como así también empezó a tener molestias en los glúteos. Empezó a hablarle al médico, a decirle qué solución le daba al caso. Él mismo no le daba ninguna solución y le manifestó de que era normal eso, de que las molestias que tenían los glúteos también eran propias de la anestesia. Pasó el tiempo y esas molestias iban en aumento hasta que tuvo que concurrir a otro cirujano, ya que el que le había operado se desentendió del caso. Y llegamos a un último estudio en donde la resonancia que se realizó en el estudio Calvo establece que ella tiene cuerpos extraños en el glúteo. O sea, quiere decir de que no fue grasa lo que se le cargó en esa lipoescultura. Ese cuerpo extraño se va a tener conocimiento qué es una vez que se le extraiga. Y el problema que está teniendo la señora es que ningún cirujano quiere hacerse responsable de ese tipo de cirugía por los riesgos que implican para la salud de la misma. Ella tiene dolor, tiene molestia, problemas de locomoción y también psicológicamente está restringida su capacidad de cohabitación y evidentemente su autoestima. Doctor, ¿solamente un médico cirujano puede hacerle ese procedimiento? Es decir, ¿un médico puede negarse a hacer ese tipo de intervención? No es que se nieguen los médicos, sino que ven como que es una situación delicada, quieren que el que inició ese proceso concluya. Entonces es bastante delicada la situación de la señora porque los granulomas que se formaron, que no sabemos de qué son, porque al recibir el cuerpo una sustancia que no reconoce que sea propia y buena para el cuerpo, encapsula. Esas cápsulas pueden permanecer en un lugar o pueden evacuar. Y hasta el 80% máximo se le puede extraer del cuerpo y pueden evacuar a cualquier parte del cuerpo. La situación entonces es que ella siente molestias, pero estas molestias todavía no representan un peligro para su vida. Por eso los médicos encomiendan esa tarea al cirujano que la había tratado inicialmente. Los cirujanos manifiestan que la situación de ella es crónica, ¿verdad? Por el hecho de que ya pasó bastante tiempo y empiezan a empeorar las molestias. Tienen ardor en la zona, fiebre, problemas de locomoción, como les dije, no se puede sentar mucho tiempo, no se puede acostar boca para abajo. Al ducharse, el agua, al tener contacto con la piel, le produce bastante dolor por la sensibilidad que tiene. En consecuencia, está recorriendo centros médicos para ver qué solución se le da al caso con relación a este problema que surgió a consecuencia de esa intervención que le realizó el cirujano en principio. Ahora, Gabriela, ¿hace cuánto tiempo que vos estás en esta situación? Con el dolor de las nalgas hace como 5 o 6 meses. Hace 5 meses. ¿Pero hace cuánto que te hiciste vos la cirugía? En diciembre, el 17. Pero tu problema fue, ¿vos te percataste de algún inconveniente en tu cuerpo poco después de la cirugía? En realidad, después de 20 días que el doctor me quitó la venda,
Yo vi cómo quedó la cicatriz y le reclamé, le dije que no me gustaba cómo quedó. Y él me dice que mi piel hizo queloides y que no había solución, que ahí, así, eso nomás me dijo. No me planteó nada para volver a enmendar lo que hizo. ¿Alguien te recomendó ir a esa clínica? ¿Es un médico que está habilitado, tiene registro en control de profesiones? Y en realidad yo fui con varios cirujanos, no tenía conocimiento de este cirujano. Luego vi en Clases Chicas, en una página del Facebook, donde Lili Morínigo hacían estas promociones, ¿verdad? Que es la secretaria del doctor. Escribí con Lili, me pasó la dirección, fui al consultorio del doctor y me atendió el doctor Faisal. Me dio órdenes de estudios y fecha para la operación. ¿Vos buscaste otras alternativas, otros precios, otras opciones, otros profesionales? Sí, busqué, pero pasa que nadie tenía fecha para diciembre y yo quería hacerme ya en diciembre, era el único que tenía para diciembre. ¿Y viste alguna diferencia en cuanto a precio? Sí, bastante. ¿Es mucho más barato? Es mucho más barato. Pero entendemos de que este médico tiene experiencia en cirugía, doctor, o sea que... ¿Está habilitado? Se solicitó el informe, hay una causa penal abierta y se solicitó el informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social acerca de la especialización de este médico, si es que es médico cirujano, tiene la especialidad de cirugía plástica, y también el informe a la Sociedad de Cirujanos Plásticos y Reconstructivos y Estéticos del país. Que tengo entendido, él mismo no es socio de esa sociedad. Pero tiene su licencia. Ahora tiene que informar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, al Ministerio Público en relación a ese pedido. ¿Él es paraguayo? ¿El médico, el cirujano es paraguayo? Tengo entendido que es paraguayo. ¿La clínica está habilitada, doctor? Todos esos informes tiene que proveernos el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Lo que quiero aclarar también es de que no es la única denuncia. Yo mismo poseo otra denuncia de otra persona. ¿Contra el mismo profesional? Contra el mismo profesional. ¿Hace cuánto ya solicitó estos pedidos de informe al Ministerio de Salud? Y el informe del Ministerio fue solicitado por la representante del Ministerio Público como hace 25 días, 30 días. Y aún no tienen respuesta. Aún no hay respuesta. ¿Cuáles son los derechos de lo que ella goza y que puede reclamar en este caso, doctor? Ella le está denunciando al médico por una negligencia médica que le ocasionó en el cuerpo una lesión grave, ¿verdad? Y también una estafa con relación a lo que está ocurriendo. Porque en realidad, según el comentario de varios cirujanos a donde ella concurrió, lo que tiene en el cuerpo no es su propia grasa. Como dice el informe del estudio que se le presentó a usted y se puede ver con posterioridad a cámara, son cuerpos extraños. El cuerpo extraño podría ser silicona líquida o cualquier otra sustancia que es nociva para el cuerpo humano. Ahora, Gabriela, ¿por qué decidiste hacer público esto? ¿Por qué decidiste hacer tu denuncia pública? Y porque creo que él no está dando la cara, no se quiere hacer responsable de lo que hizo. Y porque muchas chicas, así como yo, pueden caer con este cirujano. Y la verdad que yo no le deseo a nadie porque tengo 2 hijos pequeños que están absorbiendo todo lo que yo paso día a día. Y es desesperante el dolor que siento, o sea, ni bañarme bien puedo porque es dolorosísimo cuando se cae el agua en la nalga. Y la verdad que creo que deberían de informarse bien antes de hacerse una cirugía, de con quién, porque yo eso no hice. No me informé bien antes de hacerme eso y ahora esta es la consecuencia. Bueno, esto está todo documentado, de hecho que vinieron con los documentos. ¿La sensibilidad que vos sentís en el cuerpo es persistente? O sea, ¿se manifiesta durante todo el día o tiene que entrar en contacto con algo como para que pueda sentir el dolor? Y los primeros tiempos eran leves, o sea, me dolía y luego desaparecía el dolor, así nomás. Y ahora sí, ya es constante. Así sentarme mucho no puedo, o sea, el lado derecho es el que más me duele. Y siento dolor en el día, todo el día siento dolor. Al acostarme tengo que dormir boca para abajo. En algún momento nos tocó hacer una entrevista también en este espacio a un profesional de la cirugía estética y la primera recomendación que hacen es observar con mucho detenimiento el tema de los precios, porque por lo general cuando se bajan los costos, eso ya es un indicador de que están utilizando materiales inadecuados, porque los materiales son costosos y difícilmente puedan disminuir lo que sería su retribución como profesional médico, porque hay como un escalafón, hay una escala
de cuánto se debe cobrar en promedio por ese tipo de intervenciones. Vos hablaste de que el precio era sustancialmente diferente. En términos porcentuales nada más, ¿cuánto estimás vos que resultó más barato, entre comillas, la intervención que te hiciste con respecto a lo que se estaba ofreciendo en otras clínicas? Y como 14 millones. ¿Es la diferencia? Sí, la diferencia. La diferencia. La diferencia. Vos pagaste más de 6 millones. Sí, 6.800.000. Y la cirugía de esta naturaleza en otro lado donde averiguaste, ¿cuánto iba a salir? 20 millones. Mucha la diferencia. Y si estamos hablando del 30% de lo que cobrarían otras clínicas. Y ese es un factor importante porque bien Claro. ella lo decía y también debe esto significar una especie de advertencia para el resto, que allí hay que observar puntillosamente. Las promociones, También para las autoridades sanitarias que deben controlar también los establecimientos, los lugares donde se practican este tipo de cirugías. Estamos viendo ya la factura Aesthetic View, Sí. es el local donde ella se... Acá hizo una sometió a entrega de esta 3 cirugía millones, plástica. entendemos, ¿verdad? Sí. ¿Quería decir algo, doctor? sí, las promociones que figuran en las redes sociales son como un gancho para las chicas que Claro. no tienen experiencia e inclusive son combos. Te pueden hacer cirugía plástica, o sea, un implante de senos más una liposcultura, le hacen una entrega, te fraccionan. Entonces eso hace de que las chicas que no tienen experiencia y quieren incursionar en ese ámbito vean un beneficio económico, pero sin darse cuenta que eso a la larga le va a producir un problema de salud muy grave. Ese gancho también puede constituirse en un elemento fáctico para usted para agregar argumentos a su querella. Así mismo, porque está induciendo al error a la persona. Ahora, doctor, en términos legales, acá se presentó una querella, ¿en qué? Aún no se presentó querella, se ¿En qué presentó instancia una estamos? denuncia, está en la etapa investigativa, se están recolectando los datos que le van a dar mayor luz a esta investigación y se va a demostrar en un tiempo no muy largo de que cuál es la realidad, cuál es la situación de este médico con relación a lo que hace con las personas, ¿verdad? Pero me imagino, Gabriela, que vos no querés que este médico vuelva a tocarte, a intervenir, a estar al frente de una intervención, ya sea para la extracción de ese material que te insertó. No quiero porque después de salir luego de ahí pasé muy mal, o sea, tenía dolores, yo le comenté al doctor, me dijo que era por las anestesias, nada más, y me De ahí daban tu analgésicos. desesperación Sí, de poder encontrar una persona que pueda hacer esa cirugía correctiva. sí, y estoy buscando, ojalá que encuentre a alguien que sí me quiera tocar, que me quite esto para que se me pueda ir el dolor. ¿Cómo se subsana eso, doctor? El tema es el siguiente con relación a los médicos cirujanos. Esta psicosis que se está produciendo a consecuencia del caso este de Ciudad del Este hace también que los médicos tengan temor y tomen sus precauciones para asumir la responsabilidad en este tipo de casos. Entonces, ella consultó con unos cuantos cirujanos y varios no quieren solucionar el problema porque no quieren formar parte del proceso penal, porque un cirujano que soluciona el problema evidentemente va a servir de testigo dentro del proceso y a eso es lo que no quieren exponerse actualmente los médicos. Entonces existe ya un problema con relación a la justicia y la medicina. Y si Entonces- bien ella está buscando, y es cierto lo que usted dice, si bien ella está buscando el resarcimiento a este daño y también el castigo a la persona que le infligió esta lesión, ella está con el problema hoy y me imagino quiere solucionarlo de inmediato. Todos los gastos que ella está asumiendo está pagando de su bolsillo, ¿verdad? Ella quiere una solución y está buscando esa solución. Y a eso estamos abocados y cuando se realice la intervención quirúrgica, la señora Gabriela, y se extraiga esa sustancia se va a analizar y ahí se va a tener la verdad real de qué es lo que se le inyectó a ella. Porque grasa no es, porque se encapsuló dentro del cuerpo. Se habla de que podría haber sido líquido, Gabriela, ¿verdad? Sí, los cirujanos que me revisaron creen que puede ser silicona líquida, o sea, al tocarme, al revisarme, ellos creen que es silicona líquida. Ujú. Muy bien, doctor Elber Caballero, también Gabriela, gracias por venir aquí y compartir tu historia, que esperemos sirva de ejemplo a otras personas que no caigan en estas redes de promociones que a veces y son publicidades engañosas. Gracias, doctor. Gracias. Esto está ya en un trámite fiscal, decía el abogado, por de pronto se está reservando el derecho de presentar una querella hasta tanto vaya evolucionando esta investigación en el fuero penal a través del Ministerio Público.